Bienvenidos al nuevo episodio de Vida con Dios, el episodio número 40. El día de hoy tenemos el placer de estar con nuestras amigas, las hermanas López, Vale y Jime. Bienvenidas, gracias por estar aquí con nosotros Gracias. el día de hoy. Y pues el día de hoy estamos en una ubicación un poco diferente. Estamos grabando aquí desde el campus del En el Tecnológico fabuloso. de Monterrey. Y tenemos un tema muy especial, un tema que yo creo que los cuatro, Dios nos ha hablado y ha estado como que ahí tocando la puerta mucho, que es el tema de estar quietos, esperar en Él y ponerlo a Él de primer lugar, Así es. ¿no? Y me gustaría pues empezar este episodio leyendo un versículo que yo creo que los cuatro tenemos apuntados, pero que es un versículo en el cual Dios me ha hablado a mí personalmente mucho acerca de disfrutar esa quietud y ese descanso, ese reposo en Él. Y está en Salmo capítulo 46, versículo 10. Y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, hablando de la quietud, nosotros entramos al estar quietos en una rendición total a quién somos y a quién es Él, en la cual nosotros somos conscientes de quién es Dios, quién es Él para nosotros y quién es Él en nuestras vidas, en nuestro entorno, en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y además de saber quién es Él, nosotros sabemos que Él está obrando, ¿no? Él está obrando a través de nosotros en cualquier tempestad, en cualquier momento incómodo, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos, Él está ahí. Y también al nosotros estar quietos, no significa que no estamos haciendo nada. Cuando nosotros tenemos ese descanso, esa quietud, nosotros primeramente descansamos en la gracia de Dios y también esperamos su venida, ¿no? Nosotros cuando descansamos y reconocemos de que Dios es Dios, nosotros no somos Dios, nosotros no somos autosuficientes porque esa no es nuestra naturaleza depende de depender de Dios, entramos en ese ambiente espiritual de estar quietos y saber quién es Dios, descansar en su gracia y en su gloria, Así es. ¿no? Sí, pues bien importante dejar claro primero, pues cuál es nuestro rol, cuál es nuestro papel y el papel de Dios, ¿verdad? Dios es Dios y nosotros somos nosotros, nosotros no somos Dios, no estamos en posición de tener el control de todo, no podemos cargar con todas las cosas. Dios es el que hace las cosas imposibles y Él es el que es supremo, es soberano, está por encima de todas las cosas. Entonces, todo este tema de descansar en Dios, en esperar en Él, en ponerlo en primer lugar, es muy importante porque involucra también mucho la renuncia de corazón, el realmente entregar muchas cosas de corazón en el día a día, en muchas pues, actividades, muchas cosas. Muchos aspectos, porque nosotros vivimos en un tiempo en el cual hay tantas distracciones, tantas cosas que hacer, tanto engaño que está ahí como que queriendo entrar a nuestras vidas, en el cual nosotros perseveramos en la fe, descansando en Dios y dejándolo a Él en ese primer lugar que Él pues merece, que es suyo, ¿no? Así es. Hay un versículo, ahorita que comentabas esto, de que estar quietos no es nada más quedarnos ahí en el sillón y viendo Netflix, no, no se trata de eso. Hay un versículo en Segunda de Crónicas 20, muy buenos, que habla de una persona, estaban allí en un frente de batalla los israelitas, el pueblo de Israel, y dice el versículo 14, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres ahí presentes, se llamaba Jaziel. Entonces dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Y más adelante el versículo 17 dice, sin embargo ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, no tengan miedo ni se desalienten, salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Aquí dice, ustedes ni siquiera tendrán que luchar, tomen sus posiciones, o sea, que tomemos nuestras posiciones y no es nada más estar quietos, es que tenemos que hacer lo que nos corresponde, tenemos que esforzarnos, ser fuertes y valientes en donde estamos, con lo que estamos haciendo, no tirar la toalla, no abandonarlo, no soltarlo así tan fácilmente, pero confiar en que Dios se encarga de la batalla, Él hace lo imposible, lo que nosotros no podemos, pero a nosotros nos toca ser responsables con lo que nos toca, ¿verdad? Sí, completamente. Y tocando ese tema un poco más, yo les quiero hacer una pregunta a los tres, de que para ustedes, ¿qué significa o cómo han vivido, cómo han experimentado esa tranquilidad, esa
quietud en Cristo. Pues, por ejemplo, para mí, la verdad, ahorita en esta etapa de mi vida sí ha sido como que un tema muy presente, ¿no? El de esperar en Dios, ¿no? Pero de una vez el pastor que Jimé y yo vemos había dicho de que no puedes, pues, poner tu confianza, o sea, más bien, no puedes esperar en alguien en el que no confías, ¿no? Y pues es lo mismo con Dios, ¿no? O sea, de que en esas veces donde dices, Señor, o sea, yo no estoy viendo lo que tú estás haciendo, o sea, no sé qué va a pasar y si va a ser de que lo que yo quiero o si va a ser algo totalmente diferente, pero pues es agarrarte también de las promesas de Dios, ¿no? O sea, conocer quién es Él, porque pues tan solo conociéndolo es donde en verdad te puedes dar cuenta de que, a ver, lo que dice la palabra, independientemente de lo que yo siento o lo que yo estoy viendo, es verdad. Entonces, digo, para mí ha sido así. O sea, el agarrarme de las promesas, de lo que dice Dios en su palabra y decir, bueno, a ver, tu palabra está por sobre mis pensamientos, sobre lo que yo pienso y lo que yo siento, y pues de que decido poner mi fe, o sea, pues esa decisión, ¿no? De poner tu confianza en lo que dice Dios. Así es. Yo creo que en mi caso sí, digo, muy parecido a Vale, pues el meditar en lo que Dios ha hecho y también lo que Dios dice, cómo es Él, ¿verdad? En tanto cómo se ha demostrado también en nuestras vidas y pues también saber y meditar en cómo Él te ha sacado de muchas cosas y cómo Él ha actuado durante pues toda tu vida, ¿verdad? Y pues también es muy bonito también ver pues todas esas promesas justamente que nos enseña y también todas esas enseñanzas que nos da pues en su palabra, ¿verdad? Y pues todo eso, meditarlo también te da esa tranquilidad también y pues ayudarte a recordar en quién estás confiando, ¿verdad? Que viene siendo pues Dios, que no cambia tampoco. Entonces también. Justo ahí, o sea, algo bien padre es que podemos ver realmente la mano y el favor de Dios. A veces en el día a día no lo vemos muy visiblemente, no lo podemos ver de manera así que nos demos cuenta, ¿verdad? Pero como a veces cuando llevamos tiempo depositando nuestra confianza en Dios plenamente, cuando lo seguimos y esperamos en Él, es cuestión de tiempo donde un día vamos a poder hacer una pausa, nos paramos un momento, volteamos para atrás hacia los años y vemos cómo realmente ahí Dios ha estado presente. Su gracia, su favor, su mano ha estado ahí con nosotros desde siempre. Entonces es algo que podemos ver, a veces no es algo así de que venga un milagrazazazo hoy en día, ¿verdad? O sea, que Dios puede hacerlo, pero muchas veces podemos ver esa mano de Dios y podemos verlo con más satisfacción cuando vemos cómo Dios nos ha estado cuidando y guiando a través de todo el tiempo mientras confiamos en Él, ¿verdad? Sí, como el versículo de que, oye, ahorita no lo entienden, pero pronto lo van a entender, ¿no? Especialmente pasando temporadas difíciles. Ahora, pues vivimos en un mundo ahorita donde tenemos a nuestro alcance herramientas que nos dejan y nos ayudan a hacer cosas de una manera muy rápida. Y en esa rapidez y en esa prisa y apuro que nosotros tenemos para hacer tantas cosas y terminar tantas cosas del trabajo, de la escuela, de la iglesia, de cosas extracurriculares, nosotros pues nos perdemos en justo lo que dijiste, Jimé, por ejemplo, en meditar acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, meditar en su palabra hasta en cosas tan sencillas, ¿no? El otro día estaba leyendo el pasaje en la Biblia de Jesús en el huerto de Getsemaní y no creo que me habían metido tan en detalle al reconocer la angustia y la agonía que estaba viviendo en ese tiempo Jesús, en el cual Dios le dijo, oye, tú has sido perfecto y tú me has obedecido sin falla, pero si tú me sigues obedeciendo, yo te voy a destruir. Y yo te voy a matar y tú vas a ser crucificado. Y Jesús tenía esa oportunidad de decir, no, pero no hizo eso. Y Él decidió morir por nosotros, morir por nuestros pecados, salvarnos. Y además, Él decidió sentir ese alojamiento de Dios. Y me gusta ver este ejemplo, ¿no? Imagínate, por ejemplo, te voy a usar como ejemplo. Hemos sido amigos por unos años ya, ¿no? Y de la nada yo te digo, oye, ¿sabes qué? Hemos sido compas, hemos sido amigos, pero hasta aquí quedó ya, ¿no? Adiós, ya nunca te quiero volver a ver. O sea, ese es el tipo de alejamiento que sintió Jesús de parte de Dios Padre, aunque no pasó nada entre nosotros dos ahorita, de la nada Dios se apartó de él, y así se quedó. Pero en realidad cuando nosotros tenemos un tiempo de tranquilidad en el cual podemos meditar cosas tan sencillas que leemos y que igual leemos así volando,
podemos disfrutar, aprender y ser ministrados por Dios en ese acto de nosotros estar quietos y disfrutar, empaparnos de su palabra. ¿No? Yo creo que también aparte el estar quietos, o sea, también nos permite escuchar mejor la voz de Dios. Entonces Sí. también es como que el dejar todo atrás, tanto los pendientes, pues todo lo que tenemos que hacer y enfocarnos solamente en Dios, y también pues justamente esa quietud nos permite escucharlo más y conocerlo más, ¿verdad? Sí, completamente. No sé qué piensan, pero yo luego como tengo muchos pendientes y muchas cosas que hacer, me sobrecargo y hasta estoy de malas. Y no sé qué hacer, no sé qué decir, estoy así como que todo angustiado, estresado por hacer las cosas bien. Pero en un momento que nosotros tomamos un paso para atrás y empezamos a tener un poco de orden, porque Dios es un Dios de orden también, y hacer las cosas a su paso, uno a la vez, descansar en, oye, igual no me tengo que aventar todo ahorita, pero al reconocer que yo no puedo, es cuando Dios entra en su lugar, toma su lugar en mi vida y me ayuda a hacer todas las cosas que tengo que hacer, ¿no? En ese tiempo. Y es muy padre pues sentir esa tranquilidad, esa paz, ese gozo, ese descanso de Dios. Yo creo que la paz y gozo se atan mucho con el tema de primeramente aceptar que tenemos que darle todo a Dios y que tenemos que descansar en Él, y después sentimos aún más paz y descanso cuando lo hacemos. Aunque es tan difícil de hacer. Sí. Sí, pues es que, igual como dice en Romanos 12:2 al principio, de que no debemos conformarnos a este mundo, que debemos renovar nuestro pensamiento, ¿verdad? Igual en Isaías dice aquí, el Señor me dio una firme advertencia de no pensar como todos los demás. Me dijo, no llames conspiración a todo como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que a ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer, Él es quien te debería hacer temblar, y Él te mantendrá seguro. Más adelante dice, preserva las enseñanzas de Dios, confía en sus instrucciones, y yo esperaré al Señor, pondré mi esperanza en Él. Esto viene en Isaías 8. Entonces, habla como realmente es quitarnos, renunciar a todos estos miedos o preocupaciones o pendientes por los que nos podemos estar rodeando constantemente en la vida cotidiana, ¿verdad? Y es realmente buscar a Dios, tener por santo a Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ten por santo en tu vida el Señor, dice el versículo 13. Entonces, es poner a Dios en primer lugar, realmente temerle únicamente a Él, y todo lo demás, Dios nos mantendrá seguros. No tendremos que temer de nada más, solamente de Él únicamente. Sí, completamente. Yo luego como que también me gustan ver los testimonios y las historias de vida de personajes de la Biblia, ¿no? Y un ejemplo muy claro que he reconocido yo es la vida de David, ¿no? Sí. Del hombre con el corazón más conforme a la voluntad de Dios. Y antes de empezar este episodio, pues me estabas comentando, Ale, que tenías un salmo que, pues, en el cual David como que lo expresa y se ata mucho con el tema de la quietud y confiar en Jehová, y podemos ver a través de los salmos y los cánticos de David cómo él clamaba y descansaba mucho en esa presencia de Dios, ¿no? Sí. Sí, pues digo, yo ahorita también he estado leyendo mucho los salmos. Ajá. Digo, la verdad, ahorita Dios me ha estado poniendo por ahí. O sea, desde el Salmo 23 hasta el 25. O sea, hay demasiados, la verdad, en los que pues sí vemos que David, de que empieza, pues obviamente que, pues, poniendo sus necesidades ahí ante Dios y decir, a ver, Dios, necesito esto, por favor, sálvame de esto, ¿no? Pero también podemos aprender que, aparte de que, pues, Dios se vuelve el refugio de David, también como, pues, David, como que a veces también hasta ves como un cambio dentro del mismo salmo y no empieza y no se termina igual. O sea, como también, pues, David también a veces dice ciertas cosas de fe, que dice, Señor, yo sé que tú me vas a librar de mis enemigos, cosas así, ¿no? Que ahí es donde podemos ver que, como que esos, como afirmamentos de fe que él tiene, ¿no? Y que era tanta su confianza en Dios que, pues, él, o sea, lo decía, yo sé que tú lo vas a hacer. O sea, él ponía su confianza en él. Y bueno, y también lo bonito es ver que también podemos ver los sentimientos de David. O sea, esperar en Dios, poner a Dios en primer lugar no es fácil. Sí. Y David sí era mucho de como, pues decirlo como era, ¿no? O sea, tenía mucha confianza con Dios. Y es muy bonito, la verdad, el ver eso. Por ejemplo, yo estaba mucho en el Salmo 25 específicamente, que yo estaba así de que leyendo a ver qué
que iba a leer y como que me fui en ese y la verdad siento que Dios me habló bastante en ese. Y, por ejemplo, en el 25, pues algo que yo había aprendido de ese salmo específicamente era pues justo lo que dicen de pues poner a Dios en primer lugar, ¿no? O sea, habemos como que muchas áreas de nuestra vida donde nosotros queremos ser como nuestro propio salvador, ¿no? O sea, nuestro propio, tener el control de todo y decir de que, bueno, yo sé cómo voy a controlar esto y sé que va a salir de esta manera, ¿no? Y pues conectándolo también a pues esperar en Dios en eso, pues dices, también a veces Dios nos permite esperar y pues estar de que, a ver, pon tus ojos en mí en lugar de estar en otras cosas o en lugar de estarte estresando con ansiedad de lo incierto del futuro. Dios permite también esas cosas, no nada más por decir, bueno, a ver cuánto aguantas de que esperando, ¿no? Pero también porque Él quiere que pues lleguemos hasta cierto punto donde dice, ¿sabes qué, Señor? Ya, o sea, voy a soltar mi control porque sé que lo que tú tienes es mejor. Sí. O sea, que Dios permite que lleguemos hasta el fin de nosotros mismos para al fin, pues, depender de Él, ¿no? Totalmente. Sí. Ahorita que dijiste eso de escoger lo mejor y depender de Él, ¿cómo me acordé? Y no me quiero meter tanto en contexto porque no me acuerdo tan bien, pero me acordé de Marta y María. Cuando Jesús las fue a visitar y Jesús le dijo, es que tú has escogido la mejor parte. Sí. Y eso nunca se va a ir y lo vas a tener contigo y yo te prometo que mi paz, que mi amor, que todo va a estar contigo porque tú me elegiste a mí. ¿No? Y yo creo que ese sirve como un recordatorio cuando nosotros llegamos a decir, oye, no, tengo que enfocarme en Jesús ahorita, tengo que enfocarme en Dios ahorita. Cuando nosotros hacemos eso, nos recordamos para las próximas veces que volvamos a sentir cualquier tipo de ansiedad o de temor o de sentirnos sobrecargados, de, oye, cuando yo corrí a los brazos de mi papá, de Dios, como lo hacía David, como lo hacía Jesús, yo como fui recompensado de alguna manera con paz y con tranquilidad y con amor. Qué padre, qué chido, qué bonito, ¿no? Sí. Sí. Sí, igual, ahorita volviendo un poco a este ejemplo de David, encontramos un muy buen ejemplo en David y Saúl, la gran diferencia que había entre ellos dos, ¿verdad? Como David, siempre que tenía algún problema, inmediatamente, antes de abordarlo, antes de salir a enfrentarse con un ejército, antes de que llegara el problema, él buscaba a solas a Dios, ahí se encerraba con él y buscaba su dirección, buscaba su aprobación, su guía, de que Dios, ¿tú qué dices? ¿Nos lo vas a entregar en nuestras manos? ¿Nos vas a dar la victoria? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vamos por delante, por detrás? ¿Cómo le hacemos? Tú dinos. Y era eso lo que a Dios le agradaba, y Dios le daba las victorias a David, y siempre que David ganaba, David inmediatamente lo primero que decía era, fue Dios, el Señor lo hizo otra vez. Él no se daba el crédito a él, porque el corazón de David estaba firme en Dios, su refugio estaba firmemente en Dios, y a Dios le agrada que hagamos de él nuestro refugio, ¿verdad? Que lo pongamos por encima de todo. Y ahora, ¿cuál es la contraparte de Saúl? En 1 Samuel 13 viene un ejemplo cuando está pues el ejército de Israel, están a punto de marchar contra los filisteos, ya estaban ahí rodeándolos afuera de Jerusalén, ¿verdad? Estaban ahí en Gilgal. Entonces estaban ahí a punto de comenzar la batalla y Samuel, que era el profeta de Dios en ese tiempo, ahí con Saúl, le había dicho, espérame, no puedes empezar hasta que yo llegue, ¿ok? Entonces, aquí dice, Saúl esperó ahí según las instrucciones de Samuel, pero aún así Samuel no llegaba. Entonces Samuel se empezó a tardar. A veces también pasa esto con nosotros, ¿verdad? Empezamos a pensar que Dios empieza a tardar en nuestra vida, se empieza a tardar en responder, en actuar, en hacer algo que nosotros estamos esperando, de acuerdo a lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Pero no estamos esperando la voluntad de Dios, estamos esperando que suceda lo que nosotros queremos. Y aquí igual Saúl estaba esperando, pero de que ya quería que llegara. Entonces, pues como Samuel se tardaba, dijo, tráiganme las ofrendas quemadas y la ofrenda de paz. Y Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Esto era algo que le correspondía a Samuel, ¿verdad? Y como no pudo esperar, como no fue paciente, como no estaba anclando su esperanza, su seguridad, su confianza, no estaba su refugio hecho en Dios, estaba en sus propias fuerzas, en sus posibilidades, en su ejército, en sus números, porque aquí dice también que el ejército de Israel ya estaban abandonándolo, se estaban yendo. Entonces, pues cuando vio Saúl eso, se desesperó y él mismo hizo lo que no le tocaba. O sea,
Él trató de hacer lo que le tocaba a Samuel, o nosotros también a veces tratamos de hacer lo que a Dios le corresponde. Empezamos a hacer cosas antes de tiempo, empezamos a acelerar procesos, empezamos a hacer cosas que le decimos a Dios, ok, yo voy a esperar por ti, yo te lo entrego, pero empezamos a ver que Dios no lo hace y ¿qué hacemos? No, pues no lo hace Dios, lo hago yo a mi manera, ¿verdad? Y dice, el versículo 11, llegó Samuel, no, el 10 dice, precisamente cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda quemada, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Saúl le contestó, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en Micmas listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. O sea, ahí todavía pone la excusa de que, pues es que como no llegabas, pues, y pues con todas estas cosas que me estaban rodeando, con todos los problemas, pone la excusa, pues pues yo no podía ir a la batalla sin la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero la ayuda de Dios, el favor de Dios estaba en esperar en Él, en obedecerlo, en someterse a Él, ¿verdad? Más adelante dice Samuel, ¡qué tontería! No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras hecho, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Y ahí dice, cuando ya después dice que se lo va a dar a David, ¿verdad? Y en primera de Samuel, que es 15, 22, sí, es cuando Samuel le dice a Saúl, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Que tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Entonces, como vemos aquí dos contrapartes, ¿verdad? O sea, la desobediencia cuando, pues lo contrario, la sumisión, la rebelión, la terquedad. Todas estas cosas son cosas que a Dios no le agradan y demuestran nuestro corazón que no está confiando plenamente en Dios, sino que estamos confiando en nuestras propias fuerzas, en nosotros mismos. A Dios le agrada que nosotros hagamos en Él nuestra fortaleza, que esperemos en Él, que lo obedezcamos y le creamos en Él, en sus términos, a su manera, no a la nuestra, ¿verdad? Sí, yo estaba pensando también como Saúl, o sea, porque a mí me tocó un buen rato de andar leyendo primera y segunda de Samuel. Sí. Y pues, o sea, también se ve la diferencia, por ejemplo, que Saúl estaba tan enfocado, por ejemplo, en el poder, todavía seguir en ese reino, ¿verdad? O sea, seguir siendo rey. Y pues perdió de vista pues también el llamado que tenía y que Dios lo había mandado, ¿verdad? También de cierta manera, pues, o sea, él había tenido el poder, pues, ser rey, pero pues también, o sea, como que se enfocó tanto en David como que le quería quitar el poder, que perdió de vista muchas cosas que, por ejemplo, ahí perdió de vista el enfoque de Dios. Entonces también eso, me puse a pensar en eso. Y por ejemplo, ahorita que decías también de los sacrificios, también en segunda de Samuel habla de cómo David, él dijo que no iba a ofrecer nada que no le haya costado nada. O sea, ahorita, eso es uno de los versículos que, justamente porque está al final también del libro, o sea, me puse a pensar bastante en eso y cómo pues también entregarle nuestra vida a Cristo y también entregar ciertas cosas. Cuando decides tú seguir a Cristo, vas a dejar ciertas cosas, ciertos hábitos, muchas cosas. Entonces, también como el decir que no quiero de que sacrificar nada que no me haya costado nada. Entonces también, o sea, es muy bonito también ahorita que me puse a pensar que decías eso justamente. Así es. Sí, justo, bien chistoso. Justo ayer estaba hablando con alguien y me dijo, ay, es que me siento como Saúl. Yo de alguna manera siento que Dios me escogió, me eligió, me ungió a mí, pero pues, no estoy obedeciendo a Dios y no obedecí a Dios y ahorita estoy sufriendo ese castigo, ¿no? Esa separación. Me había dicho, ¿sabes cómo terminó la historia de Saúl? Se suicidó en la guerra. El ungido de Dios murió así, porque no hizo caso y no obedeció a Dios. Y yo sé que Saúl sí se equivocó y no escuchó la voz de Dios y dejó que sus vanidades por el poder, por lo material, por otras cosas ganaran y que su carne ganara. Pero dichosos nosotros que tenemos salvación y perdón y tenemos a alguien que dio su vida por nosotros, vivió una vida perfecta casi 2 veces porque vivió la suya y vivió la que nos correspondía a nosotros vivir.
por nuestros pecados, por las veces que nosotros no le hacemos caso a Dios, por las veces que nosotros pecamos y nos encontramos en una situación donde nos separamos de Dios, para poder tener ese perdón. Y aunque nosotros nos llegamos a sentir como Saúl o tengamos una temporada parecida a la que Saúl pasó, en la cual no hacemos lo que Dios quiere y nos enfocamos en lo que nosotros queremos, tenemos pues esa seguridad en nosotros mismos de que, oye, Jesús murió por mí y me salvó. Y sí, ahorita me identifico como Saúl y me duele y me hace sentir enojado, me hace sentir con cansancio, pero oye, mi fe está en Él y Él murió por mí y Él es mi galardón y Él es el que me redime y el que pelea por mí, ¿no? Y sí, es difícil cuando nosotros nos sentimos así todos achicopalados, todos aguitados, pero que nuestra seguridad, que nuestra confianza se apunte a que Jesús es nuestro Salvador y que su espíritu, su testimonio, su carácter vive en nosotros y se manifiesta en nosotros para devolver nuestro corazón al corazón del Padre. Que ningún pecado es tan grande, tan pequeño para no ser perdonado por su sangre que Él derramó en la cruz por nosotros, y que nosotros nos podemos acercar a ese trono de la gracia, nos podemos volver a acercar a Él con toda confianza, sabiendo que Él nos va a esperar con brazos abiertos, con ojos llenos de amor, esperándonos a nosotros. Y es bien padre. Y yo creo que al hacer eso y al reconocer eso también sabemos quién es Dios para nosotros y trae un descanso. Pero ese descanso no es un descanso de, entonces yo puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y Jesús ya me perdonó porque su sangre y su gracia es suficiente. Porque nosotros también hay que perseverar en la fe, hay que cargar nuestra cruz, hay que ser esos sacerdotes elegidos por parte de Dios para cortar las distancias entre el cielo y la tierra y cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? Al hacer eso, yo creo que ponemos a Dios en primer lugar, ¿no? Y me quedo pensando y digo, oye, ¿y cómo lo hacía David? ¿Cómo lo hizo David de una manera que Saúl no podía hacerlo? Y para mí la respuesta es muy fácil. Aunque David no conocía de Jesús, del Mesías aún, nosotros podemos adoptar un carácter como el que tenía David, pero aún superior, al nosotros copiar y adoptarnos y moldear nuestro corazón a tener un carácter como el carácter de Jesús. No un carácter que a todo tiempo medita en la palabra, que busca al Padre, que clama a Él y que lo tiene a Él en primer lugar. Sí. Jesús es nuestro ejemplo. A mí también algo que se me hace muy bonito es que también David tenía ese corazón dispuesto a ser enseñado. Y creo que, sí, o sea, falló en muchas cosas, pero tenía ese corazón de decir, voy a redirigir mi camino hacia Él, ¿verdad? Y que mi enfoque siga siendo Él. Sí, la regué, pero puedo ver esa diferencia que hace el seguir a Cristo, ¿verdad? Entonces. Exacto. Sí, o sea, David también enfrentó un chorro de situaciones así bien complicadas también, o sea, cuando la persona que le estaba, Saúl, que era quien lo estaba pues persiguiendo, lo quería matar, o sea, y Saúl estaba loco, de verdad, o sea, le entró la rabia ahí contra David, lo perseguía, y en una de esas ocasiones tuvo la posibilidad de tomar de venganza, de poder matarlo ahí en una cueva, y no lo hizo. O sea, eligió primero poner a Dios en primer lugar, eligió honrar a Dios, o sea, aún teniendo la posibilidad ahí enfrente. Imagínate a lo mejor no sé, me imagino así como en kindergarten, en un kinder, de que hay todos los niños jugando y todo, de que siempre hay uno que te molesta y te está golpeando a lo mejor, ponle. Y en una de esas él anda descuidado y tienes la posibilidad ahí de regresarle un golpe y no lo haces. O sea, es aguantarse también esas ganas así de querer cobrar venganza uno mismo, de querer pues tomar la situación en nuestras manos, en nuestro control y dejarla en las manos de Dios, a pesar de que nosotros podemos, es decir, no, lo dejo en las manos de Dios. Y también pues en otras situaciones, o sea, siempre que tenía problemas David, siempre buscaba la ayuda de Dios, buscaba la dirección de Dios, siempre en cada momento. Entonces,
ahí podemos tener un buen ejemplo. Les recomiendo mucho leer los libros de Samuel, conocer a David, cómo él realmente tenía un corazón conforme a Dios. Y a pesar de que tenía varias situaciones muy complicadas, él siempre agradaba a Dios con su corazón, o sea, con la manera en que él dependía de Dios. O sea, él depositaba su confianza en él dependía de él, hacía de Dios su fortaleza, su seguridad. No buscaba la aprobación de nadie. O sea, como hacía cosas, a veces quedaba en ridículo frente a las personas, pero era para agradar a Dios. Cuando se ponía a bailar ahí delante de la presencia de Dios, y la esposa le dijo de que, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Eres el rey. Imagínense de que, no sé, el presidente bailando así como loco, ahí en medio de toda la calle, pues todos le dirían de que estás loco, ¿qué te pasa? No sabes que eres el presidente. Pero pues David no le importaba todo eso, o sea, él sabía, o sea, él no se creía más de lo que era. Él sabía, simplemente tenía un corazón como de niño dispuesto a ser enseñado, humilde, sencillo y dependiente de Dios, ¿verdad? Sí, completamente. Yo creo que podemos ver también, además de David, en la vida de Jesús, un momento de quietud muy claro cuando pasó los 40 días siendo tentado. Sí. Y especialmente, que es el tema que quiero tocar ahorita, cuando él estaba en la barca con sus discípulos y pasaron por una tempestad, ¿no? Cuando habían vientos fuertes, olas fuertes, la barca se estaba moviendo izquierda a derecha, se iban a caer, los discípulos estaban angustiados de que iban a morir, de que iban a padecer, de que la barca se iba a no solo pues voltear, sino hasta romper, sí, con los fuertes vientos y las oleas y todo. Pero Jesús, ¿qué estaba haciendo? Él estaba bien bien dormido, ¿no? Él estaba dormido. En Mateo, en Marcos, en Lucas podemos encontrar esa historia de la tempestad y cómo Jesús calma esa tempestad, va a contra de las leyes de la ciencia para calmar los vientos, las olas, todo. Pero lo que yo reconozco, lo que yo veo, especialmente aquí en Lucas capítulo 8, versículo 22-23, que él estaba dormido y él estaba descansando durante la tempestad, durante la opresión, durante las cosas que venían a robarle su fe, a robarle su certeza, ¿no? El antídoto del temor y lo que Jesús quería expresarle a sus discípulos en la tempestad era la fe, ¿no? Por eso luego podemos ver hasta en Mateo cómo le dice, hombres de poca fe. No es por decirles que no tienen fe, sino porque su temor llegaba a un nivel donde superaba la fe que ellos tenían. Y en ese dicho de hombres de poca fe, ¿en quién tienen su fe? ¿En quién tienen su certeza? Jesús como que les estaba dando a conocer eso, les estaba enseñando dónde estaba su fe a base de su temor, y los estaba abiertamente invitando a sus discípulos a conocer y a comprender aún más claramente quién era Él y en quién tienen su fe, ¿no? Jesús estaba pasando momentos de tempestad con una quietud absoluta que Él se podía dormir, y una vida de quietud viendo este ejemplo de Jesucristo es una vida de quietud y de confianza en Jesús, llena de certeza en quien nosotros ponemos y tenemos fe, ¿no? Ahora se me hace sumamente increíble la fe y la certeza y la quietud que tenía Jesús, que yo creo que yo nunca voy a llegar a tener, ¿verdad? Pero cuando mi enfoque está puesto en Él, yo puedo tener momentos donde mi fe y mi paz y mi quietud está muy parecida a la fe y la paz y la quietud que tenía Jesús. Está muy padre. A mí eso me recuerda a un versículo del que es Isaías 26:3, que dice, tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso me acuerdo de eso ahorita que estabas platicando, y pues sí, como pues el meditar en él te hace tener esa paz que pues también necesitamos por todo el ruido que a veces sucede externo, y pues también en esa paz que solamente él da, ¿verdad? Entonces... Sí, justo hay un salmo idéntico casi, el Salmo 37. Dice, confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Y el Salmo 40, que también me gusta mucho, el versículo 1 y 2,
Con paciencia esperé a que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. A medida que seguimos confiando en Él, a medida que caminamos con nuestra mirada puesta en Él, Él nos estabiliza, Él nos va dirigiendo, va cuidando nuestros pasos, ¿verdad? Sí, completamente. Y pues un poco cambiando el enfoque ahorita, además de nosotros poner a Cristo, poner a Dios en primer lugar, que Él sea nuestra plenitud, que nosotros podamos encontrar descanso en Él, ¿cómo se ve para ustedes poner a Cristo, poner a Dios en primer lugar? Bueno, yo creo que es muy buena pregunta. Es que es una pregunta que no es fácil de contestar, honestamente, porque es mucha información la que nosotros pensamos y queremos dar y luego no sabemos cómo darla, ¿no? Sí, bueno, justamente yo siento que he traído bastante ese tema de poner a Dios en primer lugar, y justamente una pregunta que cuando estaba viendo sobre ese tema, que fue ¿qué pongo yo en primer lugar? De que qué domina, de que lo que hago, mi tiempo, o sea, los recursos en sí en general. Entonces, ¿qué es? Eso también refleja en dónde está tu centro, ¿verdad? ¿Qué domina tu vida, ¿verdad? Y pues justamente ese poner a Dios en primer lugar es que sobre todas las cosas pues la prioridad es Dios, ¿verdad? Buscar enfocarnos en Él y pues buscar que siempre hagamos de acuerdo a la voluntad de Él, más que a la aprobación de los demás, o justamente lo que queremos nosotros mismos, ver primeramente qué piensa Dios sobre eso. Entonces, o sea, en todo lo que hagas, siempre involucrarlo a Él, invitarlo a Él en nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Así es. Sí, pues igual a mí, cómo se ve poner a Jesús en primer lugar, es como Jesús, pues nunca se puso a Él mismo en primer lugar, puso a la voluntad del Padre siempre por encima de todo. Como su alimento era hacer la voluntad del Padre. Eso viene en Juan, ¿verdad? Y para mí Filipenses 2 es la respuesta. Okay. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. Entonces, como Jesús, teniéndolo todo, no se aferró a nada de eso. Todo lo entregó. Sí. Él vino a humillarse totalmente y lo puso para cumplir la voluntad del Padre. Vino a servir, no a ser servido. Es no guardar nada para nosotros. Todo dejárselo a Dios y buscar su voluntad en cada día, lo que hacemos. ¿Y tú, Jime? Pues digo, vale. Ay, se me fue el avión. No, para mí yo creo que igual lo que dice Jime, lo que dice Jorge, o sea, tanto es analizarte a ti mismo y decir, a ver, ¿en qué estoy invirtiendo mi tiempo, mis pensamientos? ¿Dónde está mi corazón? ¿No? Ay. Y también igual de decir, a ver, ok, me gustan estas cosas, le estoy invirtiendo mucho tiempo a esto. Y decir, a ver, pero lo que dice Dios y su voluntad es primero. Sí. ¿No? Y también, pues regresando también a lo que habíamos hablado hace ratito de David, es tener ese corazón que dice, así, Señor, no lo quiero soltar, pero pues tú lo dices y tú sabes que esto es mejor para mí, para que yo me parezca más a Cristo, tengo que soltarlo, ¿no? Y que hay veces que también, pues durante muchas situaciones en nuestra vida, Dios también hace esas cosas, porque también hay barreras, ¿no? De que no nos permiten el seguir avanzando en nuestra intimidad con Él. Y pues sí, el decir de que, a ver, lo que tú dices vas por sobre lo que yo quiero. O sea, y es hacer tu voluntad, a ver si prefiero esto en lugar de esto, pero tú dices que es por aquí, tú por algo lo estás diciendo, y chance ahorita son cosas que dices, sí, de que no sé por qué pasó esto, o por qué me dirigiste por este camino, y hay veces que nunca lo vamos a saber, ¿verdad? Hasta que ya estemos del otro lado, pero ya luego en algún punto sabremos, pues, los caminos de Dios, ¿no? Que son perfectos. Y, pues sí, o sea, ponerlo así en primer lugar, en decir, pues, yo me someto a tu voluntad, me someto a lo que tú dices. Y pues sí, es básicamente lo que ellos dijeron, haz de cuenta, pues yo también opino lo mismo. Sí. Fíjate que yo me he cuestionado mucho, especialmente, ¿por qué David? ¿Por qué tenía él el corazón más conforme a la voluntad de Dios? Y he descubierto varias cosas en por qué él tenía el corazón más conforme a la voluntad de Dios,
pero una específicamente que se relaciona mucho con a poner a Dios en primer lugar, es que David sabía cómo, ¿cuál es la palabra que busco? David sabía cómo compartir el corazón, compartir y transmitir el corazón de Dios al pueblo de Israel, ¿no? En la cual nosotros, pues de alguna manera tenemos ese mismo llamado, ir y hacer discípulos por todas las naciones, ¿no? Así que además de nosotros tener momentos de intimidad con Dios, nosotros ponemos a Dios y a Jesús en primer lugar, pues hablando de nuestra fe, hablando de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y compartiendo el Evangelio, compartiendo esas buenas noticias de salvación a los demás. De la misma manera que David transmitió el corazón de Dios al pueblo. Ahora, también me pongo a pensar, digo, oye, ¿cómo pongo yo a Dios en primer lugar? Y honestamente, yo no sé cómo contestar esa pregunta. Porque es mucho y es una pregunta que luego hasta nos puede dejar con un nudo en la garganta. Porque es difícil poner a Dios en primer lugar siempre. Y te cansas haciéndolo en tus fuerzas. En cualquier cosa, ¿no? Hasta en el servicio en la iglesia. Nosotros como nos podemos cansar y son cosas que nunca vamos a averiguar cómo hacer sin la ayuda y sin la guía de Dios. Pero ¿cómo puedo yo, por ejemplo, poner a Dios en primer lugar? Saber lo que Él ha hecho en mi vida. Saber lo que Él ha hecho en mi vida y saber lo que Él quiere hacer y su plan y su propósito en nuestras vidas. Yo me pongo a pensar y digo, Dios, tú sabes que yo te he tentado contra ti, yo te he retado a hacer cosas, yo te he, digamos, hasta odiado en algunas circunstancias, pero además de esas batallas que yo he tenido contigo, tú me has ganado en cada batalla que yo he peleado contra ti y peleaste contra mí de una manera opuesta a la que yo peleé contra ti, porque tú peleaste y tú me ganaste con tu amor. Y a pesar de todo lo que haya hecho, todo lo que haya pasado, yo te pongo en primer lugar a ti, no porque yo quiero hacerlo, sino porque tú me amaste primero y ese amor fue tan contagioso y tan pegajoso y tan increíble que yo quiero amarte a ti y que tú seas mi todo y ponerte a ti en primer lugar. Sí. Y aparte como también Dios merece estar sentado en el trono Sí. de nuestras vidas. O sea, Él aparte, pues no deja de ser que también nos compró por un precio, ¿verdad? Entonces, pues el hecho de que merece tener ese lugar. Sí. Sí, pues no nada más mereces y también necesitamos que Él esté ahí. O sea, estamos hechos para estar en su diseño, en su voluntad, o sea, habitar en Él, habitar en su presencia. O sea, necesitamos de todo lo que es Él, ¿verdad? Y pues claro, también Él es Dios, Él merece todo. Y entregarle también cada área de nuestra vida también. Sí. Y que nos cuesta, hay gente que le cuesta más una cosa que otra, pero también es ir soltándole todo, pues a Él, ¿verdad? Que Él dirija nuestros caminos y Él dirija nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Es difícil. sí. Es difícil. El tema de nosotros tener fe y seguir a Cristo y cargar nuestra cruz es una historia de amor en el cual nosotros podemos ver que Dios al final del día quiere comunión con nosotros, pero nosotros siendo los humanos que somos y los pecadores que somos porque nacimos en ese pecado, qué difícil es llegar de un estatus, de una naturaleza pecaminosa a una naturaleza con un corazón que busca esa misma comunión que Dios quiere tener con nosotros. Pero a través de Jesús es fácil y es algo que no se puede explicar. Yo lo he sentido, creo que los cuatro lo hemos sentido, cómo podemos llegar a vivir cosas que para nosotros parecen simplemente imposibles, pero a través de Cristo son posibles. Y mi respuesta para eso, en cada momento que pasa algo parecido, es que, oye, no sé cómo lo haces, pero tu poder literal sí se perfecciona en mi debilidad y hace lo imposible posible. Y yo me quedo impactado cada vez que eso pasa. Sí. Completamente impactado. Sí, totalmente. Sí, o sea, no hay explicación. A veces sin buscarlo, justo les platicaba, o sea, a veces no lo buscamos, pero ponemos
simplemente vivir y caminar día a día poniendo a Dios en primer lugar, sin buscarlo también Dios nos respalda, nos derrama su gracia, su favor. O sea, derrama su gracia con nosotros delante de la gente, delante de personas en la escuela, en el trabajo. O sea, a veces sin merecerlo y sin buscarlo, pero aún así Dios lo da. Pero siempre y cuando buscamos siempre primero su reino y todo lo demás será añadido, ¿verdad? Sí. Me quedé pensando en otro tema, pero no me quiero desviar. Pero les quiero hacer la pregunta de volada, así conectando mis ideas. Viendo la vida de Saúl, por ejemplo, Saúl fue castigado por no obedecer. Y nosotros sabemos que si aceptamos a Jesús, a Cristo en nuestros corazones, somos salvos y somos redimidos y somos purificados. Pero yo creo que además, y no sé qué piensan ustedes, así siéntanse libres de intervenir, pero yo creo que si nosotros nos llegamos a equivocar y si nosotros nos apartamos de Dios, que en su término original es pecar contra Dios, nosotros de alguna manera todavía somos castigados y enfrentamos algún tipo de aflicción por nuestro apartamiento, pero ese mismo reto, ese mismo castigo que nosotros sufrimos es la cruz que nosotros cargamos y las pruebas que nosotros pasamos para moldear y nuestro corazón, para moldear nuestro carácter y para nosotros pues experimentar un cambio en nuestras vidas. No sé qué piensan de eso, ahorita como que me quedé pensando de eso, no queriendo desviarme del tema, pero como que sentí eso. Pues aquí algo que me vino a la mente, por ejemplo, es en 2 de Samuel 7, que habla Dios sobre Salomón, de que yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre, pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl. Pues aquí está haciendo Dios una promesa con Salomón. Siempre y cuando busca estar en la voluntad de Dios, pues sí fallamos, a veces pecamos, ¿verdad? Pero Dios es un buen padre y nos disciplina, nos corrige, ¿verdad? Entonces ese es un punto, o sea, Dios nos corrige, nos disciplina. Ahora si ya pues rechazamos esa corrección, esa disciplina, nos apartamos de Dios, pues ahí sí ya no nada más estamos a la merced de pues nuestras consecuencias, de nuestras acciones. O sea, seguimos en un mundo caído donde pues nuestras decisiones, nuestras acciones tienen consecuencias, a veces malas, ¿verdad? A veces la gente piensa de que no, pues que ¿por qué estamos en un mundo tan malo? Pues es que lo merecemos, porque hemos hecho muchas decisiones malas en la humanidad, ¿verdad? No solamente eso, las consecuencias, sino que pues también ya estamos pues saliendo de la gracia de Dios, o sea, estamos rechazando, renunciando, ¿verdad?, a la gracia de Dios. No sé qué piensan ustedes. A mí también se me vino a la mente justamente que pues las cosas que hacemos mal pues son consecuencias, entonces va a tener consecuencias, entonces vamos a tener que enfrentar esas consecuencias. Eso yo también pensé en eso. Y justamente lo que dices de que Él nos disciplina y pues justamente son a veces en esos errores que también aprendemos cosas que creo que de otra manera no hubiéramos como que, pues sí, pensado o así. Sí, pues hay que tener un corazón dócil, ¿no? Como decías. No, a mí me recordó también mucho cuando estabas hablando, Fer, de Pedro. O sea, cuando pues, o sea, niega a Jesús 3 veces. Igual, y vemos, pues sí, Pedro pues la regó, ¿verdad? Pero pues de alguna manera también vemos como pues esos errores, como están diciendo, pues son cosas que moldean el carácter, ¿no? Y que hace que, bueno, pues regresas y dices, ok, Señor, ya aprendí de eso, pues a seguirle, ¿no? Y vemos eso en Pedro, ¿no? De que tuvo que pasar por eso y tuvo que estar hasta ese punto de pues haber rechazado y haber abandonado a Jesús para que pues también pues él sea ese Pedro de pues hechos, ¿no? También. Y pues vemos esas conexiones también como Dios usa pues tanto las aflicciones como también nuestros errores, ¿no? Sí. Y que no son un impedimento para que Dios haga su voluntad, ¿no? Pero pues es eso, tener ese corazón que pues quiere ser enseñado y también de siempre estar regresando a Dios. Justo ahí Romanos 8:28, yo creo que un versículo bien importante en este episodio. A los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien conforme a sus propósitos son llamados, ¿verdad? Si amamos a Dios, no importa si nos alejamos y pecamos y cometemos errores, si realmente amamos a Dios, todas las cosas obran para bien conforme a nuestro propósito somos llamados.
¿verdad? Ujú. No obran a bien conforme a lo que nosotros queramos, sino el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Sí, completamente. Y pues ahí Pedro amó a Jesús. Ujú. De que, Pedro, ¿me amas? Sí, yo te amo. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Sí. Sí. Que de hecho ese es un tema que he querido, bueno, hemos querido como que cubrir también en el podcast, ese tema de apacienta mis ovejas. Que, Es un que buen todavía estamos aprendiendo mucho de eso. Pero es muy padre como todos los temas y todas las cosas que Dios nos manda a hacer y aprender y a obedecer se atan en armonía, ¿no? Y como la gracia entra con estar quietos y el descanso con la paz y esto con esto y esto con esto. Y yo como que me quedé pensando antes de grabar también que en ustedes tres yo he visto mucho cómo ponen a Dios en primer lugar solamente con así viendo el tema de cómo ustedes perseveran en la fe juntos, ¿no? Y cómo ustedes son iglesia juntos, aquí en la célula que tienen en el TEC. Cómo ustedes, a pesar de tener horarios ocupados en la escuela y tener tareas, exámenes y esto y lo otro, pues son familia y son hermanos y hermanas en la fe a través de Cristo, y cómo comparten quién es Cristo para ustedes y cómo lo ponen a Él en primer lugar, siendo iglesia, siendo hermanos, siendo familia juntos. Y eso está muy padre y eso es algo que admiro mucho de ustedes. Gracias a Dios. Ujú. Es algo muy, muy ejemplar y algo que me ha como que despertado, de alguna manera algo que Dios ha usado para despertar en mí un querer ser iglesia y querer ser familia en Él para poder cumplir su voluntad, que es pues ser familia, ser esposa y ser casa para Él, ¿no? Así Ha es. sido bien padre. Sí, yo, la verdad, y justamente es algo que muy constantemente le digo, vale, que la verdad estoy muy agradecida con Dios por permitirme también tener este grupo en el TEC y que justamente haya sido como que nuestra primera iglesia de cierta manera, Ujú. porque, o sea, ves un amor totalmente distinto a lo que, bueno, o sea, como que inexplicable al mismo tiempo y cómo pues cada uno aporta ciertas cosas y también te ayuda a, no sé, nos edificamos los unos a los otros y cómo pues también nos hace crecer tanto en lo individual como también como comunidad. Entonces no, todos, no solamente trabajas justo la intimidad con Dios, pero también el cómo ser un hermano para la persona de al lado, por así decirlo. Entonces sí, la verdad siento que ha sido de gran bendición justamente en mi caminar con Dios y en mi crecimiento con Dios justamente por pues, los grupos y pues, tener hermanos en Cristo, ¿verdad? Entonces, Sí, hombre, aprendemos tanto todos. Yo también he aprendido bastante, o sea, y pues vemos ese amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros, ¿verdad? Ujú. Esa novia por la que Cristo viene en cada uno de nosotros. Eso está padrísimo. Y gracias a Dios. Es muy padre. Y sí, gracias a Dios. ¿Hay algo más que quieran comentar de alguno de estos dos puntos? ¿Nada? Pues yo creo que podemos seguir hablando por horas de este tema, Sí. nunca se acaba. Sí. Como cualquier otro tema de la escritura o cualquier otro tema que nosotros tenemos que llegar a vivir o podemos llegar a vivir. Pero les quiero pues agradecer. Muchas gracias Sí, por gracias. estar aquí con nosotros, Ay, por no, ser gracias a parte de ustedes. este La verdad. episodio. Que ya van 40, ya son un buen. 40. Ya son un buen. Cuarto piso. No digas eso, me siento bien viejo. Cuarto piso. El cuarto piso, y pues les quiero animar a que sigan haciendo lo que ustedes están haciendo aquí en el TEC, porque está muy padre y en realidad me motivan mucho a seguir caminando en Cristo y seguir siendo iglesia con todos. No con nada más la gente que te caiga bien, sino con todos los que creen, todos los que viven, todos los que ponen y quieren poner a Cristo en primer lugar, y como nosotros pues tenemos que ser iglesia y familia. Y pues les quiero dar gracias por estar aquí, por grabar. Ay, no. Y nosotras somos las que les deberíamos agradecer a ustedes, No, la verdad, o hombre. sea, por la oportunidad y también, pues, bueno, pues por poder platicar de estos temas, ¿no? Que podamos edificar a los demás y compartir, ¿verdad? De cosas que Dios ha tratado con nosotras y bueno, y también, pues, seguir compartiendo y seguir creciendo juntos, ¿no? Como lo que dices tú de ser iglesia, ¿no?
Digo, y que son cosas que nada más Dios da. Sí. Y que nada más a través de Dios son posibles, la verdad. Sí. Así es. Y ha sido muy padre. Ujú. Y pues también le quiero dar gracias a todos los que han visto este episodio, lo han escuchado. No se olviden que Dios los ama, Así es. que ustedes pueden encontrar su plenitud en Él, que ustedes pueden descansar en Él poniéndolo en primer lugar, no en nuestras propias fuerzas, sino buscándolo a Él primero, entrando en una rendición completa ante Él, y que no están solos. Así Él es. está con ustedes. Cualquier ataque, confusión del enemigo que vaya contra ustedes, eso puede ser eliminado en los brazos de Jesús, en el amor que Él tiene por nosotros. Y pues sí, espero que hayan disfrutado este episodio. Nos vemos la próxima semana, Nos vemos en el próximo episodio. el próximo episodio. Y no se olviden que Dios los ama. Ahí nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye.